Bien, bendiciones a todos, bienvenido a este debate. El pastor Efimio con el hermano John Félix van a debatir hoy día el tema si el diezmo es mandato o principio. El formato que me han enviado por interno es el formato del debate, presentación 2 minutos cada uno, total 4 minutos, exposición 15 minutos por lado, son 30 minutos. 5 preguntas cada uno, son 10 preguntas. Eso implica que no van a tener tiempo de refutación y contrarrefutación. No va a haber, ¿no es cierto? Ok. Después tenemos las 3 primeras es si el diezmo es un mandato o principio para la iglesia, y las otras 2 restantes es si la maldición de Melquisedec aplica a la iglesia gentil. Ok. Cada una se hace en 1 minuto aproximadamente y se responden 2, se refutan 2, tiempo total 5 minutos por pregunta. Despedida 2 minutos, las preguntas cerradas con sí o no, se responde sí o no y después se da la exposición. Cámaras prendidas y no hay refutación ni contrarrefutación en este proceso. ¿Están de acuerdo con las condiciones del debate? Sí, ¿Pastor Efimio? Ok, Sí, estamos de ¿quién acuerdo. fue, ¿quién fue la persona que retó a debate? yo reté. Feli. Ok, John Félix comienza, es una regla general, una regla universal de debate, que la persona que desafía debate es la persona que comienza su exposición. John Félix, tienes tus 2 minutos. Da un minuto que te coloca el timer para los 2 minutos. Adelante. Gracias, profesor Rodrigo. Gracias por la moderación. Saludos al pastor Efimio, mi oponente en este debate. Saludos a los hermanos, saludos a los amigos. Vamos a debatir el tema del diezmo. Van a entender la parte donde discrepo con el profesor. Mi nombre es John Félix, para los que no me conocen, soy pentecostal, yo sirvo a Cristo desde más de 30 años, soy creyente en Jesucristo, así es que este debate, pongan la atención, hay una área donde discrepamos con el pastor Efimio, así es que se van a enterar en mi exposición de los 15 minutos. Suficiente, es tarde. Gracias, profesor Rodrigo. Ok, excelente. Pastor Efimio, usted va a tener sus 2 minutos para dar su presentación. Adelante. Ok, bueno, un abrazo fraternal a todos, que la paz y el amor de Cristo llene sus vidas. Me complace poder tener este debate con mi hermano Feli en un punto que es sumamente importante, ya que tenemos 30 años predicando estos principios y estas leyes, y para mí es un honor poder defender aquella fe que recibí al principio por discipulado de la organización El Fuego de Dios, y en el tiempo se ha venido ratificando a través de la formación y de la preparación. Así que no es un trabajo de un día, son 30 años. Soy pastor de la Iglesia Alianza Cristiana, ubicada acá en el estado Zulia, Venezuela, municipio Jesús Enrique Lozada. Están conmigo 13 iglesias más. Algunas son mujeres pastoras, otros son hombres. Estamos activos acá en Venezuela. Y bueno, confío en Dios que este va a ser un debate de altura. El hermano Feli ha prometido ampliamente que manejemos la cordura y que las pasiones puedan ir en la sobriedad, Porque he tenido 2 debates en donde me he sentido bastante descontento y dije, no, yo le había dicho y lo digo públicamente, Feli, no quiero debatir contigo para no herir la amistad. Pero él prometió mantener la actitud fraternal. Yo también me comprometo, y si fallo por una pasión, ofreceré disculpas ampliamente. Quiero dejar este basamento porque voy a tomar un consejo que me dice mi hermano Rodrigo. Con los amigos no se debate porque se pierden. Entonces acepté porque Feli ha demostrado que es un hombre cuerdo, sobrio en los debates. Bueno, un abrazo. Dios les bendiga y les guarde. Bien, vamos a empezar con el tiempo de exposición. Cabe más aclarar que en este debate nosotros no vamos a permitir, ni voy a permitir ataques a Dominen, ni ninguna otra forma de ataque entre ustedes. Yo los voy a parar automáticamente, ¿sí? Para que no tengamos eso. Tenemos en la primera exposición de este debate 15 minutos por lado en la exposición total. Va a comenzar John Félix. Me dice cuando esté listo para comenzar. Si puedes apagar su micro, pastor Efimio. Sí, estoy listo.
Ok, también. Pastor Efimio ahí pague su micrófono. Los tres puntitos. Silenciar el micrófono. Ok. Estamos listos. Adelante, John Félix. Gracias, profesor, gracias. Empezamos, primero para que los hermanos entiendan la parte central del debate. Yo creo que el diezmo se debe predicar en las iglesias. El pastor Efimio también cree que el diezmo se debe predicar en las iglesias. Yo creo que el diezmo es un principio con harta argumentación bíblica. El pastor Efimio también cree que el diezmo es un principio con harta argumentación bíblica. Ahora, yo no creo que llegue al nivel de mandamiento. He ahí el debate para que pongan atención. El pastor Efimio sí dice que llega al nivel de mandamiento bíblico, claro, porque un mandamiento tiene que ser claro. He ahí para que usted ponga la atención al debate si quién prácticamente tiene la argumentación. Ahí hay la discrepancia. Con respecto a las maldiciones, vamos a ver, el pastor Efimio dice la maldición de Malaquías se aplica a la iglesia. Yo digo que la maldición no se aplica. Ahí va a seguir ¿cómo se llama? El debate. Empecemos. Yo defiendo que es un principio. ¿Por qué? Porque un principio, según, le voy a leer literalmente lo que dice la RAE. Principio es una verdad por donde se empieza a estudiar ciencias, entendiéndose algo, algún conocimiento. Eso es una verdad. Un principio es una verdad. Pero un mandamiento es una orden. Se podría decir que es principio, ojo, pero principio con orden. Repito, se podría decir que el mandamiento es un principio, pero principio más orden. Yo estoy defendiendo solamente que es un principio. ¿Por qué es un principio? Porque hay una verdad en el diezmo. Y repito, yo no creo, ¿cómo se llama? Que el diezmo, el famoso diezmo de los levitas, que esté vigente. Mi oponente tampoco, yo le he preguntado, no lo cree. Prácticamente nos vamos a centrar en, mi oponente dice, el diezmo de Melquisedec se aplica como mandamiento de la iglesia. Eso, para que ustedes pongan la atención. Vamos a tocar un poquito el diezmo de los levitas, que luego estamos de acuerdo que no está vigente ese mandato. Entonces, es un principio, ¿por qué? Porque, escuchen los hermanos, porque cuando se dio el diezmo de Melquisedec a los levitas, siempre el Dios ha dado a su pueblo de que ofrende, de que sea dadivoso. En harto texto, que el tiempo es corto, hay harto texto donde se dice se debe ayudar al pobre. Un creyente verdadero no es una opción, repito, un creyente verdadero que dice que tiene el Espíritu Santo no es una opción, es un deber, pero un deber implícito que nace en el corazón de ayudar a su hermano necesitado. Entonces, cuando sale el diezmo, se supone que Dios comenzó a darles, ¿cómo se llama?, de propiedades a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, se le marcó un 10%. ¿Dónde está el principio? De la generosidad. O sea, se le marcó un límite de 10%, ¿cómo se llama? Un porcentaje para que se está expresando que ofrenden con generosidad, porque eso se le iba a dar a los levitas, todo el mundo ya sabe, y también a los pobres y a las viudas. Entonces, ¿de dónde rescato yo el diezmo como principio? Que es un principio de generosidad, porque el creyente también tiene que entender, la cosa no es dar. Muchos dicen, sí, la ofrenda, pero un momentito, se da generosamente y se supone de acuerdo a las posibilidades. Profesor Rodrigo, está mal el relojcito, ¿cómo se llama? Entonces entiendo, ¿dónde recalco el principio? Que es un principio de generosidad, porque el creyente tiene que dar en su corazón, tiene que dar voluntariamente. Ok, no es un mandamiento, porque no defiendo el mandamiento, pero tiene que ser generoso, de acuerdo a sus posibilidades. Vamos ahora rapidito, para no cansarlo. Génesis, porque el centro es el diezmo de Melquisedec. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdotes del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le dio Abraham? ¿Le dio a cualquier ministro? ¿Le dio a un profeta? ¿A quién le dio? Le dio a una persona que ejercía un sacerdocio, repito, porque ahí va a estar centrado también mi defensa. Le dio a una persona que ejercía el sacerdocio. El diezmo no se da a cualquiera, se da a una persona que ejerce el sacerdocio. En este caso, el sacerdocio de Melquisedec. Avancemos. Ahora dice Génesis 26:5, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Uno puede decir, inferenciar. Ok, Abraham cuando lo dio a Melquisedec, muchos se preguntan, ¿lo dio a Melquisedec? ¿Lo dio por mandamiento? Inferencialmente se puede llegar a eso. Ojo, repito, pero un mandamiento, repito, yo tengo de la postura y desde que entré a TikTok, siempre, para los que no saben, yo he salido de una doctrina legalista y he aprendido algo que sí he aprendido. Yo le he dicho a ustedes, no lo sé todo de la Biblia, pero hay cosas básicas que sí lo sé. Y una de las cosas que una inferencia no puede ser mandamiento. Y una inferencia no se puede obligar al creyente. Repito,
Una inferencia no puede ser mandamiento. El mandamiento de Dios tiene que estar explícito o implícitamente claro. No se puede inferenciar. Si se inferencia, bueno, eso se llama criterio personal. Eso se aplica en Romanos 14, donde dice, algunos guardan un día, otros guardan otro día, unos comen legumbres, otros no comen legumbres. Cuando estás inferenciando, no se puede imponer la inferencia. Eso es lo que pasa en las iglesias legalistas, que se caen en el error de hacer de la inferencia un mandamiento. Entonces, acá inferencialmente se puede decir, bueno, Abraham lo hizo por mandamiento. No lo dice explícitamente ya. Inferencialmente, ¿se puede llegar? Sí, ok, se puede llegar, no hay problema. Pero, repito, se le está dando a a una persona que ejercía el sacerdocio. No se le está dando a cualquier persona el diezmo, punto uno. Por más que se inferencia que sea un mandamiento. Avancemos. ¿Cómo se llama? Vamos a Génesis, avancemos a Deuteronomio. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero. O sea, en el Deuteronomio 26 está hablando del diezmo. Y vamos al 27, ¿qué cosa dice? En el 27-26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. O sea, sí acarreaba maldición el diezmo de los levitas. Para Israel, ojo, sí acarreaba maldición. ¿Qué tiene que ver? Porque cuando se sale Malaquías dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y como siempre le he dicho, y averigué en la interlineal, y mira lo que dice la Jerusalén, que está más clarita. De maldición estáis malditos. O sea, le estaba hablando una maldición que ya la tenían. ¿Por qué la tenían? Porque Deuteronomio 27-26 ya dijo que toda la ley que no guardara sea maldito. Se supone que si el israelita no diezmaba, como dice Malaquías, ya estaba en maldición. Es decir, Malaquías no es una maldición nueva como mi oponente siempre lo dice. No, no, no. Esa es la maldición de Deuteronomio 27-26. Avancemos, que ya el tiempo está que avanza. Repito, esa es la misma maldición. Ahora muchos dicen, pero Cristo habló del diezmo. Mateo 23-23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Por supuesto, en este texto, Cristo estaba avalando porque Cristo guardaba la ley, estaba avalando el diezmo de los levitas. O sea, Cristo no vino a abrogar la ley, no vino a predicar contra la Torá. Sencillamente este texto le estaba diciendo a los israelitas, hacen bien en guardar el diezmo de los levitas, pero tienen que agregarle la misericordia. Pero repito, estaba avalando el diezmo de los levitas. Eso sí está explícitamente claro, porque no existía otro diezmo. Sigamos, ahora vamos a Corintios, donde dice Pablo, 2 Corintios 11:8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Es por supuesto que los pastores tienen que recibir salario. O sea, si los hermanos que no le apoyan a su pastor, por supuesto, eso es grave. O sea, no lo pueden descuidar a sus pastores. La Biblia dice que los pastores tienen derecho a su salario y a una buena remuneración. Pero un momentito, pero en el Nuevo Testamento no te fija un tope cuánto se le debe dar para el sustento. No te fija. Y acordémonos cuando Cristo envió a los 12 apóstoles a predicar, que le dijo, no lleven alforja, no lleven alfolí, no lleven nada, pero dice, dad de gracia, dad de gratis, prediquen de gratis, evangelicen de gratis y reciban todo lo que tienen. ¿En qué momento le dijo? Pidan diezmo. Repito, le dijo, prediquen, den la predicación de gratis. Sanen enfermos, sanen de gratis. Saquen demonios, saquen de gratis. No le dijo, predique, pidan 10%. Porque repito, o es de gratis, o es con tope. No es lo mismo. La predicación, ¿qué cosa dice? La predicación debe ser de gratis. Es decir, tú lo sueltas de gratis y esperar que voluntariamente Dios toque los corazones y Dios te recompense por fe, por medio del pueblo. Por eso que se dice que se pone ofrenda, porque si tú vas a poner un tope, ya no hay de gratis, pues. Así de sencillo. Ya ni siquiera es voluntario. Si tú marcas un tope, la pregunta es, ¿dónde Cristo marcó el tope? Marcó un tope para que tú prediques así, para que no sea de gracia. No lo marcó. Los apóstoles marcaron tope, no. Pero viene la pregunta de lo que mi oponente va a defender. Pero dice, el diezmo de Melquisedec se aplica a nosotros. Ok, ahora viene la pregunta de cajón. La pregunta de cajón. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. Ok, lo dice que somos reyes y sacerdotes. Ahora, la pregunta del millón. ¿Ejercemos o no ejercemos, especialmente los ministros, el sacerdocio de Melquisedec? La pregunta principal, porque si mi oponente, el pastor Efimio, va a defender de que nosotros, el diezmo de los levitas, tiene que probar que acá se le tiene, repito, el diezmo de los levitas se le entregaba a sacerdotes levitas.
El diezmo de Melquisedec se le entregó a un sacerdote que ejercía el sacerdocio de Melquisedec. En otras palabras, se le entregó a un sacerdote. Se le tiene que entregar los diezmos a alguien que ejerza un sacerdocio. Repito, y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos en el milenio. Ahora, ¿qué pasa con el sacerdocio? ¿Ahorita estamos ejerciendo o recién vamos a ejercer? Y este texto, repito, lo he visto en el internet, está bien traducido. ¿Qué cosa dice Apocalipsis 26? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán tiempo futuro. Repito, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán 1000 años. Texto explícito, como le dije a ustedes. Siempre cuando un tema hay un texto explícito, ustedes saben que yo lo defiendo a capa y espada. La pregunta sería mi oponente, ¿cómo va? Tendría que probar que los ministros, sea el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro, el profeta, en este momento ejercen el sacerdocio de Melquisedec. Si mi oponente logra probar, primero hay que ver qué cosa, la Biblia no se contradice, hay que ver qué pasa con esa aparente contradicción. Si mi oponente no logra probar que los pastores especialmente ejercen el ministerio, el sacerdocio de Melquisedec, pues se fue. No se puede colocar como mandamiento, repito, por eso que yo entiendo que se puede inferenciar. Uno puede hacer cuando uno puede decir, bueno, con todo no está claro, yo quiero inferenciar. Por supuesto, la Biblia sí te permite inferenciar y hacerlo doctrina personal, creencia personal, pero no se puede hacer un mandato de la iglesia con tanto vacío, repito. Si uno está, el tema central del debate para los que no saben es, se da bajo el sacerdocio de Melquisedec, ok. Se tiene que probar que los pastores en la actualidad ejerzan el sacerdocio de Melquisedec. Y repito, si quiere mi oponente que lo busque en la interlineal para que vea si este texto tiene que estudiarse. El texto es explícito, dice serán sacerdotes. Igual que reinaremos, cuando dice somos reyes y sacerdotes y reinaremos, tiempo futuro. ¿Dónde vamos a reinar? En el milenio, por eso dice al que venciere, Apocalipsis 2:26, que dice al que venciere yo le daré para que gobierne las naciones con vara de hierro. No dice, o sea, vamos a reinar en el milenio. En el milenio vamos a ejercer el sacerdocio, por supuesto que sí. ¿Dónde dice la Biblia? En forma clara, explícitamente clara, argumentativamente clara, que el día de hoy los ministros ejercen el sacerdocio de Melquisedec. Repito, ahí va a estar mi centrado. Ojalá que la exposición no es obligatorio, no es refutación, pero ojalá que mi oponente lo diga en forma clara y o sea honesto y decir que no hay, y si no va a ir para esa vinculación, ya hay un vacío, pues, ya hay un vacío. Entonces ya comienza a perder la categoría de mandato, repito. El mandato, si uno si yo cogería que fuera pastor, bueno, voy a defender como mandato de Melquisedec, todo, tendría que llegar a probar el ejercer el sacerdocio, los pastores en la actualidad. Si no se prueba, ya hay un vacío. Se rompe, no puede, no te permite llegar al nivel de mandamiento, te permite solo a llegar a inferenciar y hacer la creencia personal, y lo cual yo lo hago, yo lo aplico. Si quiero un hermano, un consejo, como consejo, aplique el diezmo como una creencia personal, pero repito, a los hermanos que tienen solvencia. Usted sabe que soy soltero, yo puedo agarrar hasta el 50% de mis ingresos, no pasa nada, pero los hermanos que tienen familia, y tienen hijos, especialmente hijos pequeños, usted no puede hacer con su plata lo que le da la gana. Si usted tiene la justa, primero es su casa, primero es su familia, y después no a coger de lo poco que tiene, vas a agarrar el diezmo como si fuera un mandato normal. No haga eso. No le quite la plata a sus hijos. Si es soltero como yo agarro el 50% porque yo dependo de mí mismo. Pero cuando uno tiene esposa, tiene hijos, no puedes agarrar, ya no es tu plata. Es la plata de tus hijos, la plata de tu esposa. No puedes agarrar como te da la gana. Para eso una cosa es soltero, otra cosa es casado. Repito, por eso los hermanos que tienen familia y están mal económicamente, tranquilos, den de lo que puedan. Estamos hablando de hermanos que tienen solvencia aceptada, como yo. O sea, si le digo, mi consejo, sí, siempre voy a dar como consejo, como un principio, den el diezmo, háganlo como un hábito, como una costumbre. Si por ahí tenemos altibajos, llega un momento en una crisis económica, no hay problema, no puedes diezmar, pues haz menos, pero en general haga un hábito. Eso es lo que yo voy a siempre incentivar, haga un hábito, porque es sabio, es sano, teniendo cierta solvencia económica, hacer un hábito del diezmo. Pero no hay que meter miedo a la gente, no hay que decir que es un mandato, porque no llega. En las preguntas son
totalmente explícita. Se va a ver que peor no llega al nivel de mandato. Así es que, y no hay que olvidarnos que ni un pastor está autorizado a crear mandato. Los mandatos tienen que estar bastante claros. Los siervos de Dios están prohibidos a crear mandato. El único que puede crear mandato es el Señor. Las cosas son claras. Suficiente. Gracias, profesor Rodrigo. Ok, excelente, excelente. Ahí estamos con el tiempo cumplido. Le toca al pastor Efimio. Pastor Efimio, cuando usted me diga que esté listo, comenzamos con sus tiempos correspondientes. Ok, estamos listos, hermano. Ok, adelante sus 15 minutos. Bueno, aquí tenemos un problema de definición semántica de concepto entre principio y mandamiento, que con facilidad la mayoría de la gente de TikTok no investiga lo suficiente los conceptos y cometen equivocaciones. El gran doctor Charles Hodge dice que el proceso de interpretación bíblica tiene que hacerse de manera científica, argumentativa, lógica, con todas las herramientas de ley. Voy a definir lo que significa un axioma, lo que significa un principio y un mandamiento a través de la ciencia jurídica. Leo textualmente. El derecho, en derecho, un principio es un concepto que se utiliza para interpretar y comprender la ley. Los principios generales del derecho son el fundamento de las normas. Explico nuevamente. El principio hace la norma no hace el principio. La base que inicia de manera jerárquica es el principio. El principio es la base, es el poder, es vamos a decir, el orden supremo. Escuchen bien. El fundamento de las normas y se basan en la naturaleza de las cosas, en el respeto a la persona humana. Escuchen, los principios jurídicos pueden provenir de la Constitución, de los estatutos, de la jurisprudencia y la costumbre. En este caso, la norma que nace de un axioma o de una costumbre es de Abraham. O sea que es superior a la norma que después vino a través de la ley de Moisés. Los principios son normas que ordenan algo. Escuchen, los principios son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible. Repito, los principios son normas que ordenan que algo que se realice en la mayor medida posible de acuerdo con las posibilidades jurídicas y de fáctica. Él va a exigir que se haga de manera impecable. Aquí, los niños Down, los retardados mental, los autistas, los que no comprendan esto, puede Dios posiblemente no colocarles la obligación de conciencia a establecer esta norma que nació en el principio de dar diezmo de Abraham. Pero aquellos que somos entendidos, vamos a tener mayor responsabilidad y es la carga de la obligación en la conciencia que debe de tener todo rico, porque en la ley de Moisés se establecía que era el que tenía tierra que estaba obligado a diezmar, y de igual manera lo establece en axioma, ¿verdad? Que un axioma es algo que no puede ser refutado porque es evidente, es lógico. Escuchen bien, escuchen acá. Los principios tienen una jerarquía superior al de las leyes, ya que los principios, se asumen axiomáticamente, mientras que las segundas se derivan de los primeros. Aquí dice la ciencia jurídica, el principio alimenta la ley. Gracias. El principio alimenta la norma, no al revés. Por eso es que el principio es superior a la norma. Y para decirlo de otro modo simple, los principios generales del derecho son el conjunto de conceptos, ideas y valores que fundamentan el derecho mismo. Entonces, un axioma es una proposición tan clara, tan evidente, que se admite sin demostración. Es tan claro y evidente lo del diezmo a través de toda la Biblia que no hay ni un solo versículo que diga que ya el diezmo no se tiene que dar. Porque era tan evidente y abrumadora la evidencia, la costumbre, las leyes que se suman
y crean la obligación en la conciencia, por supuesto, siempre dejando el derecho a la libertad de esa persona decidir o no decidir si lo va a hacer o no lo va a hacer. Entonces, cada uno de los principios indemostrables solo que por medio de un razonamiento deductivo se conduce a la teoría. ¿Qué tiempo llevo, hermano? Ok, ahí llevo 10. Ok. Entonces, un axioma que es algo práctico vivido es una proposición máxima de la verdad. Un axioma es una proposición que se acepta sin demostración porque es clara y evidente y se considera verdad. Y el diezmo de Abraham es el hecho más contundente que hay, donde un profeta, donde un hombre de fe, que Dios dijo, por cuanto Abraham obedeció voz, mandamiento, estatuto, él obedeció estatuto, él obedeció mandamiento. Y lo que hizo en el acto de obediencia de Abraham y Melquisedec se constituye a través de un axioma irrefutable, a través de una experiencia de jurisprudencia, de que si él obedeció y Dios calificó eso como mandato, es un mandato y es un mandamiento perenne. Y es una promesa, según Gálatas, que en Abraham había la promesa que nunca fue abolida. Venida la ley 400 años después, no fue abolida. Aquí se comete un error porque minimizan el principio. No, el principio es la jerarquía suprema. El principio es el que hace la norma. Entonces están poniendo aquí una mala definición de que el mandamiento es superior al principio. No, la ciencia exacta dice que es mayor el principio. Y ese es el error que comete. Y no puede ser menos. Primero, Melquisedec era rey, sacerdote, era rey de paz, sin padre, sin madre, sin principio, sin fin, sin vida, hecho semejante al Hijo. Evidentemente una teofanía de Jesucristo. Para muchos que hemos creído en esto. Escuchen bien, escuchen. La Biblia no se escribió solamente para el pueblo de Israel. Toda la Biblia es inspirada por Dios. No podemos caer en el marcionismo de pensar que la experiencia y los axiomas y la jurisprudencia del Antiguo Testamento en condenar cosas o absolver cosas ahora no se aplica. Eso es falso. Eso se llama la herejía de Marción. La herejía de Marción quiere relajar que detrás de la avaricia y la desobediencia del diezmo hay infierno. Y no se lo vamos a permitir a Satanás. No se lo vamos a permitir que siga leudando la iglesia, y que no es el caso de mi hermano John, que es un hombre que yo considero honorable. Pero creo que por alguna razón de grupo, aquí cometen un gravísimo error de que uno habla del infierno, creen que uno los está mandando al infierno. No, no lo estamos mandando al infierno. Déjeme aquí que me está exigiendo aquí un... Ay, Dios. Me está exigiendo aquí la configuración. Bueno. Alabado sea Dios. Ok. Me exigía en la configuración. Entonces, escuchen bien. Charles Hodge dice que al condenar una transgresión, escuchen, al condenar una transgresión, todas las otras de tipo semejante quedan asimismo prohibidas. Teología Sistemática 2. Si en el Antiguo Testamento no se valora el mandamiento, Dios entonces lo ratificó en la ley de Moisés y lo ratificó en Malaquías en traer una maldición que en la misma ley de Moisés en ninguna parte de manera específica aparece la palabra sobre que los que roban el diezmo, malditos sois con maldición. Porque si usted lee el capítulo completo de Malaquías, usted se va a dar cuenta claramente que también está hablando de que se le estaba robando al jornalero. Y robar al jornalero es un pecado aquí y en cualquier parte del mundo. Escuchen bien, en la ley de Moisés estaba contemplada, ¿verdad?, toda la idea para el Nuevo Testamento. Hay 12 principios que estaban en la ley de Moisés y que se ratificaron en el Nuevo Testamento. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37. Segundo, honrar a los padres. Estaba en el Antiguo y en el Nuevo. Amor al prójimo.
Levítico 19, 18 y Romanos 9, 13, 9. No matarás, Éxodo 20, 13 y Mateo 15, 21. No cometerás adulterio, Ose 20, 14 y Mateo 5, 27. La justicia y la misericordia en Miqueas y en Mateo 23, 23. No robarás, Éxodo 20, 15, Efesios 4, 28. Santidad, santidad en la conducta, Levítico 19, 2, Primera de Pedro 1, 15. Reposo en Dios, está el día de reposo y en nosotros reposo en Cristo Jesús. No codiciarás, el 10, Éxodo 20, 17, Filipenses 4, 11. La maldición y el castigo, con mayor castigo en el Nuevo Testamento, dice en Hebreo capítulo 10, 26. Si en el Antiguo Testamento se castigaba por el testimonio de Dios con muerte, cuánto no mucho más castigo. Es mayor el castigo en el Nuevo Testamento cuando usted viola los mandamientos del Señor. Ese es el principio 11. Y el 12, Jesucristo manda literalmente, como bien lo explicó mi hermano Feli, en Mateo 23, 1, manda el mandamiento, porque el mandamiento del diezmo iba a quedar para sustentar no al sacerdote levítico, sino en una cosa semejante así también al obrero, como lo dijo Pablo en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 13. Así que son mandamientos explícitos. Aquí no se puede cometer falacia del silencio, porque está demostrado de manera categórica que es un mandamiento fundamental, porque primero fue un principio, pero el principio tiene más jerarquía y sigue vigente, porque en el Nuevo Testamento es una obra de la carne mortal, la avaricia, y no podemos relajar. ¿Y cómo sabemos, amado, cuál es la regla para medir distancia? Explíquenme. ¿Cómo sabe usted? Aquí está una regla. ¿Qué distancia hay? ¿Cómo usted mide la avaricia? ¿Con qué la va a medir? ¿Con un libro de Walter Mercado o con un libro de Caperucita Roja? No. La Biblia, usted tiene que preguntarle al axioma de Dios. Usted tiene que preguntarle a la jurisprudencia. ¿Qué era avaricia en el Antiguo Testamento? Robar diezmo. ¿Qué era avaricia? Robar ofrenda. ¿Qué era avaricia? Robar al jornalero. Y me van a decir a mí que no hay maldición para el que roba, porque lo dijo Malaquías, pero lo ratifica Santiago capítulo 5. Dice claramente allí una maldición y una imprecación para los que roban al salario, al asalariado que trabaja en la tierra. ¿O acaso que el obrero cristiano no es un trabajador que siembra, como le dijo Pablo a 1 Timoteo? Evidentemente los axiomas están sumamente sumado, abrumador en enseñar, hermano, que la regla de medir nuestra avaricia, ¿sabe cuál es la regla? La palabra de Dios. A mí me dice que Dios le exige al pueblo diezmo para controlar su avaricia. Yo no puedo meter mi propio criterio. Esto es lo que yo opina o lo que yo crea. Ahora, yo tengo que enseñar, y en esto le doy la razón a mi hermano John. En el Deuteronomio, a quien tenía que diezmar según desea. ¿Quién tiene que diezmar? El que tenía tierra, porque tenía vaca, tenía para sembrar, tenía grano. Si yo no recibo nada, ¿cómo yo voy a diezmar? Si yo estoy endeudado, ¿cómo voy a diezmar? Pero aquí está hablando de la persona, me quedan 2 minutos, ¿no? Está hablando aquí de la persona, amado, evidentemente de la persona que tiene. ¿Y por qué el sacerdocio de Melquisedec y nosotros, cuando le diezmamos a la iglesia, ¿a quién le estamos diezmando? ¿A qué cabeza le estamos diezmando? A Melquisedec, que es Jesucristo. Ay, Jesucristo nos dijo que el que reciba uno de ellos, a él recibe. Jesucristo no dijo que si yo le doy al hambriento, a él le doy. No tiene que venir Jesucristo aquí, porque el mismo Jesucristo le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigue? Estaba persiguiendo a la iglesia. Lo que usted le da a la iglesia, le está dando a Melquisedec. Porque aquí y ahora los hombres mortales reciben el diezmo. ¿Lo dice quién? Hebreo. Lo está diciendo Hebreo, porque estaba vigente el Levítico, pero estaba pasando del sacerdocio levítico a las obligaciones ahora al obrero. ¿Quiénes son los obreros? Apóstol, ¿verdad? Profeta. Tenemos el caso del evangelista, del pastor y del maestro de la palabra. Cuando usted le da el diezmo a la iglesia, se lo está dando a Melquisedec, que es Cristo Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Es un cuerpo. Cuando usted le da el diezmo a la iglesia, se lo está dando a Melquisedec.
porque Melquisedec es el que nos está dirigiendo. Está vigente el sacerdocio. Nosotros somos obreros. Nosotros somos personas esclavos, no para relajar esto. Esto no se puede relajar. Esto hay que enseñarlo tal cual. Y si Dios quiere absolver al niño Down, porque no diezma, o al que tiene un retardo mental, Él es nuestro amo, Él lo puede hacer. Pero aquellas personas que tienen entendimiento van a irse sin culpa al cielo, y pudiendo haber dado permanentemente, no se va para el infierno. Porque el que más sabe, más se le va a pedir. Y a quien más se le da, más se le va a demandar. A los ricos, como fue mi caso, judío sefardí, heredero de tierra, he tenido que diezmar toda la vida. Y le doy gloria a Dios porque me premió con dones para yo poder diezmar. Y esto no es asunto que yo estoy exigiendo diezmo. No, los pobres en mi iglesia a veces ni diezman, no pueden. Pero aún así Jesús le dijo a la viudita que había dado más que todos. Estamos en el tiempo. Excelente, Pastor Efimio. Hermano John Félix. Nos introducimos en este momento al circuito de las preguntas, si no me equivoco. No tenemos refutaciones. Van a haber 5 preguntas en total cada uno. Son 10 preguntas. 3 preguntas. Empieza el hermano John Félix. Déjeme un segundo que cambie ahí el tiempo para preguntar. Tenemos 1 minuto para preguntar. Cuando me digas John Félix, está listo y comenzamos con tu primera pregunta. Listo, profesor. Ok, empezamos. Ahora sí se pone bueno el debate en las preguntas. Primera pregunta, Pastor Efimio. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos en el futuro. Se entiende que es el milenio. Vamos a Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Repito, dice serán. Según el texto Apocalipsis 26, ¿algún ministro en la actualidad ejerce el sacerdocio de Melquisedec? Sí, no, ¿y por qué? Gracias. ¿Entendió la pregunta, Pastor Efimio? Sí, la entendí perfectamente. Ok, cuando esté listo me avisa y comenzamos. Ok. Por supuesto que no. Ahorita no hay un sacerdote, ¿verdad?, al mismo nivel de Melquisedec. Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Melquisedec. Nosotros vamos a reinar con él, al lado de él, al ladito de él, con él. Y esto es una promesa mesiánica para el futuro. Estamos en otra dispensación, hermano Félix. Ahorita somos obreros y ejercemos 5 ministerios. Dentro de eso está el diácono. Eso es lo que Pablo equipara en la obligación cuando dice que los que trabajan en el altar, nosotros estamos trabajando en el altar, porque el sacerdocio de Melquisedec lo ejerce Jesús. Nosotros le estamos sirviendo al sacerdocio de Jesús, le estamos sirviendo al sacerdocio de Jesús. Él es el que intercede. Quien tiene el sacerdocio es él, y nosotros estamos colaborando con su sacerdocio, porque somos colaboradores. Ahora, ¿cuándo vamos a tener esa plenitud de estar al lado de él, ejerciendo plenamente como él lo está haciendo? Tú mismo lo leíste. Serán. Es futuro. Estamos en una dispensación diferente. Estamos en la dispensación que, ejerciendo el apostolado, el profeta, ejerciendo el ministerio de pastor, estamos colaborando con Melquisedec. Por eso es que yo mismo no soy Melquisedec, yo tengo que diezmar. Por eso que yo diezmo siendo pastor, porque no soy Melquisedec. ¿A quién le diezmo yo? Al cuerpo, porque el cuerpo está tomado por Melquisedec. ¿Quién tiene ahorita el control de la iglesia? Efimio, no, ni lo quiera Dios. Yo soy un colaborador, yo soy un esclavo del amo. Yo le digo a mi amo bueno, aquí está. Aquí está mi amo bueno. Adelante.
Ok, estamos con el tiempo cumplido. Estamos sin tiempo de gracias. Le toca la refutación al hermano John Félix, también 2 minutos. Cuando dices, está listo. Listo, profesor, gracias. Victoria, 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 pastor Efimio. O sea que se fue abajo el mandamiento. Pastor Efimio, se fue abajo el mandamiento, porque usted tenía su responsabilidad que probar que los pastores ejercen el sacerdocio, porque usted me está diciendo, defiendo el diezmo de Melquisedec, y se le dio a un sacerdote. O sea, a ver, pastor, el mandamiento tiene que estar claro, no tiene que estar necesariamente explícito, pero la argumentación tiene que estar explícita, y el deber de usted es probar que los ministros de ahora, o especialmente los pastores, ejercen el sacerdocio de Melquisedec. Si no se logra probar, está inferenciando. Y repito, digo victoria porque, como para los que no saben, es esa pequeña discrepancia entre pastor, porque yo sí creo que se debe predicar el diezmo. Yo no he dicho que no. Y creo también, ojo, me faltó decir antes, creo que si un hermano no da nada prácticamente, está bajo condenación. Por supuesto que sí. Yo personalmente creo que sí. Así que el tema era el nivel del diezmo, si se queda en principio o si queda en mandamiento, pero el pastor ha dicho que no ejercen el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, ¿cómo se le va a dar a una persona que no ejerce el sacerdocio de Melquisedec? Repito, el diezmo de los levitas se entregaban a sacerdotes levitas que ejercían el sacerdocio. El diezmo de Melquisedec se le entregó al sacerdote Melquisedec, a alguien que estaba ejerciendo. O sea, si uno quiere defender el diezmo de Melquisedec para la iglesia, tendría que probar que los pastores ejercen el sacerdocio de Melquisedec. Y el texto, ¿qué cosa dice? Antes que termine el tiempo. El texto es recontra explícito, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes, entendiéndose en el milenio. Por lo tanto, no llega al nivel, no llega, pastor, con todo respeto, no llega al nivel de mandamientos. Para mí, se queda en principio, creo que ahí juzgarán los seguidores. Gracias, profesor. Bien, pastor Efimio, le toca su pregunta. No hay defensa, solamente tenemos pregunta y muere, ¿no? Sí, ok, pastor Efimio, le toca su pregunta. Cuando me dice que esté listo, comienza. Ok, estoy listo. Según Mateo 23, 1 y 23. Espera un minuto, que me equivoqué de reloj. Es el otro de 1 minuto. De 1 minuto porque estoy cambiando de relojes para... Pastor Efimio, ¿está de acuerdo un poquito pasarnos el minuto en la pregunta, no? ¿Está de acuerdo, Pastor Efimio? Sí. Ok, profesor Rodrigo, si nos pasamos un poquito de la respuesta también, un poquito de la respuesta también. Bueno, no es las preguntas más que nada, las preguntas más que nada. Ok, listo, adelante. ¿Estamos listos? Ok. Según Mateo 23, 1, 23. Esto es muy sencillo. Yo sé que lo va a responder de manera afirmativa. Es un mandato de Jesucristo de guardar, hacer lo que decían los fariseos y escribas a los discípulos y a la gente, 23.1, y esto se conecta con 23.23, que dijo que esto era necesario hacer, ratificando el diezmo como mandato, porque Mateo 23 dice, es un mandato de Jesucristo. Jesús dijo, de guardar y hacer lo que decían los fariseos, y dentro de eso estaba en el 23.23, esto es necesario hacer sin dejar hacer aquello. ¿Es un mandato de Jesucristo diezmar para la gente y los discípulos en aquel momento? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entendiste la pregunta, yo, Félix? Sí, profesor, clarísimo. Ok, cuando me dices estás listo y comenzamos. La respuesta es sí. ¿Pero qué tiene que ver con el diezmo? Pero se le he pasado, ojo, se le he pasado la pregunta, así que me debe una, porque directamente no tiene que ver con el diezmo. El tema es el diezmo o las maldiciones, pero como somos una cordialidad, le he pasado la pregunta. Pero la respuesta es sí, pero la pregunta es de qué tema está hablando, pero está hablando del diezmo de los levitas, ojo. Usted me dijo que el diezmo de los levitas no lo defiende el diezmo de Melquisedec. Así es que acá está hablando primero a los israelitas. Jesucristo no le predicaba a los gentiles.
Jesucristo vino a predicar al pueblo de Israel, y al pueblo de Israel está diciendo eso. El mensaje es para el pueblo de la raza étnica de Israel, y nosotros somos gentiles, nosotros no somos Israel. No tiene que ver alguna correlación. Ahora, de todas maneras, si usted dice que hay que hacer lo que dice Cristo, pues Cristo le dijo a sus 12 apóstoles: vayan y prediquen, sanen enfermos, echen demonios, den de gracia recibiste, dad de gracia. No dijo de gracia recibiste, pidan diezmo. Dijo de gracia recibiste, dad de gratis, voluntariamente, que le den de comer, reciban todo. No dijo dad, recibieron de gracia, pidan diezmo. O sea, usted me está agarrando los mandatos de Cristo. El mismo Cristo dijo: recibieron de gracia, den de gratis. No dijo recibieron de gracia, pidan diezmo. Entonces, si usted me está agarrando los mandatos de Cristo, eso fue la orden a los 12 apóstoles. No le dijo recibieron de gracia, den de gracia, y cuando yo me vaya, pedirán diezmo. Porque él dijo, Cristo habló del futuro, dijo: en esos tiempos, cuando el esposo será quitado, en esos tiempos ayunarán en el futuro. Y ni una parte Cristo dijo: ahora reciben de gracia, den de gracia, y cuando yo me vaya, ya no van a vivir de gracia, van a vivir de diezmo. Cristo no dijo eso, así es que la respuesta es esa. Gracias, profesor. Excelente, siempre tenemos 30 segundos porque como están con trato de cordialidad, pueden tomarse 30 segundos si quieren redondear algo, me parece que es cordial, para que no haya problema. Pastor Efimio, cuando guste, usted tiene su refutación. Adelante. Listo. Bueno, victoria, victoria, victoria. Él dijo que era un mandato, hermano Félix, no es cortesía. En el capítulo 21.1, gracias, 21.1 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas fariseos, así todo lo que os digan que guardadlo. Y dentro de eso, usted sigue leyendo, ¿verdad?, el texto inmediato, y dice: ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el comino. Esto es necesario hacer sin dejar pasar por alto lo otro. Hay mandato directo, y aquí no dice que es específicamente para los levitas. Yo entiendo que para ese momento había levitas en el templo, sí, pero recuerda que Pablo enchufa la obligación que Jesús está enseñando acá, y Pablo la ratifica a través de un axioma de principios en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Hermano John, ¿quiénes eran estos? Diga conmigo, los levitas, y ahora los traspola así también. Así que lo que no está vigente pasa al sacerdocio de Melquisedec. Tú no has terminado de comprender, hermano John, que el sacerdocio de Melquisedec lo tiene Jesús. Yo soy el obrero. Una cosa es el sacerdocio y otra cosa es el obrero. El axioma, la jurisprudencia que Pablo está teniendo de manera magistral es que le está quitando el sacerdocio, o el de hebreo le quita el sacerdocio a Leví, pero deja la obligación de Leví. Porque Pablo dice en Romano que el que te enseña es una deuda, que hay que pagarlo, dice en Romano, literalmente, explícito. Y si es una deuda y usted no paga deuda porque es un obrero, ¿cómo se llama eso? Robar. Un mandamiento condenado en el Antiguo Testamento de robo sigue siendo robo para el Nuevo Testamento. Por eso que una persona, ya se terminó, una persona que no da diezmo está robando al obrero. Ok. Siempre les doy unos segunditos ahí para que redondeen su idea y no queden las ideas colgadas. Cambio de roles, le toca al hermano John con su segunda ronda de respuestas. Con la segunda ronda, el pastor ha realizado la primera. John Félix, cuando me digas que estés listo, yo te voy a dar igual los 2 minutos para que articules bien tu pregunta del tiempo. Listo, profesor, gracias. Ahora, ya que mi oponente está deslizando como si nuestro Señor Jesucristo hubiera hablado del diezmo para la iglesia, ojo, está deslizando. Vamos a ver a confesión de él qué cosa me confiesa mi
nuestro pastor Efimio Zambrano. Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús, repito, está hablando de los 12 apóstoles, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Mateo 10:5, vamos a adelantarnos al 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, pedid diezmo. O sea, mi oponente está deslizando que Cristo indirectamente habló algo del diezmo para que pidan sus siervos. O sea, repito, el texto es explícito porque está en un lujo de detalles. Ahora viene la pregunta, Cristo, en estos textos, Cristo dijo, recibiste de gracia, pidan diezmo. ¿Dijo Cristo eso? Sí, no, ¿y por qué? Adelante. ¿Cómo? Volví a repetir la pregunta, no la entendí. ¿Cómo es? Okay. El texto dice, de gracia recibiste, dad de gracia. La pregunta es si Cristo dijo en este texto, recibiste de gracia, pidan diezmo. ¿Dijo eso Cristo, sí o no? ¿Y por qué? Adelante. Ok, Jesús dijo... Un minuto, un segundo. No escuché la pregunta decir sí o no. ¿Cuál es? ¿La sujetaste a sí o no? ¿Sí o no? A ver, le repito la pregunta. La pregunta se basa en la frasecita cuando Cristo dijo, vayan a predicar, dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, como dijo eso, mi pregunta va, si Cristo dijo, de gracia recibisteis, pidan diezmos. ¿Eso dijo Cristo, sí o no? ¿Y por qué? Gracias. Bueno, allí Jesucristo no dijo diezmo allí, no dijo diezmo. Estaba pidiendo que estaba enseñando. Es muy diferente porque un hecho de obediencia en ser atendido por ofrenda no negaba el diezmo. Él está introduciendo una falsa dicotomía. Primero, la salvación es por gracia. Yo no estoy diciendo aquí que la salvación sea por pagar diezmo. Es por gracia. Pero una vez que usted recibe la gracia, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted con la gracia? Tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que obedecer, porque a menos que él sea calvinista, que recibe la gracia y después no tenga que hacer nada. No, usted recibe la gracia, usted tiene que rendir cuenta por ese don. Ahí Jesucristo, producto que estaba vigente el sacerdocio de Levito, no lo podía mandar a desobedecer y pedir diezmo. Jesús lo sujetó por ahora, pero recuerda que aquí arribita dice también John, que no le predique a los samaritanos. ¿Y por qué él está mandando a no predicar a los samaritanos? Porque había una limitante, hermano John. ¿Y cuál era esa limitante? Que estaba en proceso de la revelación. La revelación de la obligación del diezmo como salario al obrero lo metió fue Pablo en Primera de Corintios y lo ratificó Hebreo. Tú estás haciendo una enseñanza fuera de cronología. Por ese momento estaba en revelación. Jesús dijo, hay cosas que yo les quiero llevar, no las podéis sobrellevar. Yo no estoy enseñando salvación por diezmo, hermano John. Me extraña. Yo estoy enseñando es que una vez recibido la gracia, una vez recibido la recompensa, una vez recibido el dinero, la hacienda, usted tiene que pagar diezmo, porque ya es una gracia que recibió y la gracia se administra, no se retiene. Esa es mi exposición. Ok. Estamos en el tiempo de refutación del hermano John Félix. Me avisas, John, cuando estés listo para tu tiempo. Listo, profesor. Gracias, Adelante. gracias. Ok, gloria a Dios. Lo que me gusta de los debates, ustedes saben, lo que me gusta de los debates es cuando mi oponente confiesa lo que yo defiendo. O sea, yo digo, mi oponente en su pregunta desliza como si Cristo hubiera hablado algo del diezmo, hubiera dejado un mensajito del diezmo para la iglesia. Pero ahora la pregunta fue contundente. Si Cristo dijo que cuando ojo, porque el contexto es detallado, estaban predicando el evangelio, lo mandó a los 12. Le voy a leer mejor el texto dice explícitamente, Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús, a los 12 apóstoles, y les dio instrucciones diciendo, ¿para qué les envió? Para predicar el evangelio, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, y comienza a relatar, vamos al 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia, gracias, de gracia recibiste, dad de gracias. O sea, el texto está clarísimo porque estaba el trabajo de los apóstoles. ¿Qué cosa le dijo? ¿Que pidieran diezmo?
O sea, mi oponente se estaba agarrando como si Cristo hubiera dicho algo parecido. Cristo no dijo nada de eso. Cristo dijo, de gracia recibiste, dan de gracia, y que reciban todo lo que le den voluntariamente la gente. Así que mi oponente ha dicho que Cristo no dijo, de gracia recibiste, pidan diezmo, porque no lo dijo. Así que defender que Cristo habló algo del diezmo para la iglesia, eso ya mi oponente acaba de refutarse. Gracias, profesor Rodrigo. Ok, vamos con la pregunta del pastor Efimio. Un segundo que cambie ahí el tiempo. Ahora le toca el pastor Efimio su segunda pregunta de las 5 que están programadas. Pastor Efimio, cuando tenga tiempo me dice para coordinar su pregunta. Adelante. Ok, esta pregunta va a ser lapidante porque él me negó de que Mateo 23 no era para nosotros, sino para el pueblo de Israel en un momento dado. Entonces, esta pregunta tiene que estar conectada porque fue un acto de sujeción que lo sometí al decir que en Mateo 23:1 era un mandamiento. Ahora le voy a leer Mateo 28:19 conectado con Mateo 23:1 y 23. En el 23 dice Jesús, y él reconoció que Jesús mandó a diezmar. Ahora le voy a hacer la pregunta. ¿Es un mandato a ser discípulos después que Jesús había resucitado, enseñando todo, que guarden todo lo que Jesús había enseñado? Esto involucra los 4 evangelios y Mateo 23:1 y 23, que afirmaste que sí, Jesús mandaba. Ahora, este mandamiento de Jesús de hacer discípulos en las cosas que él mismo había enseñado a los discípulos, y ahora ellos tenían que hacer discípulos mandando a que cumplieran lo mismo que ellos habían recibido. Esto que Jesús está diciendo es un mandato a ser discípulos, enseñando lo que Jesús mandó a cumplir a los apóstoles en los 4 evangelios, sí o no, y por qué. Perdón, profesor, me está hablando me mareo, me está hablando en general los mandamientos, porque Cristo habló en general de mandamientos, como usted me dijo en la cátedra de Moisés, o me está hablando de como se Mateo 28, específicamente este mandato. ¿Cuál de los dos? Déjame leer entonces, léelo, vamos a leer. No, pero la idea es que usted me está hablando en mandamientos en general o mandamientos específicamente del bautismo. ¿De cuál me está hablando usted? No, lo que diga el texto, mira lo que diga el texto. Ya te voy a leer el texto. Jesús dijo así: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Qué cosa enseñó Jesús a obedecer en Mateo capítulo 23:1 y que ahora se está ratificando como que hay que enseñar a los discípulos? Entonces yo te pregunto al texto, ¿es un mandato de Jesús a ser discípulo después que Jesús resucitó, de las cosas, de todo lo que él había enseñado a los apóstoles, y dentro de eso están los 4 evangelios que son la doctrina de Jesús, sí o no? Por eso, a ver, profesor, a ver, transmítelo. ¿Me está hablando del mandato del 28, del bautismo, o mandato de todos los evangelios? General. Te sintetizo la pregunta. La pregunta del pastor Efimio, según yo le comprendo, el pastor me corrige, es que cuando Cristo dice, enseñándole que guarden todas las cosas, si esas todas las cosas son lo que Cristo enseñó en los 4 evangelios. Pero acá el problema es que en el 19 le está hablando solamente del mandato para los gentiles. En cambio, en todo el evangelio está hablando para los israelitas, pastor. Profesor, esta es la diferencia. La pregunta es si todo lo que enseñó Cristo es todo lo que se debe enseñar de acuerdo al verso 28. Eso es base a los 4 evangelios. Si los 4 evangelios está acorde a la frase de Jesucristo, sí o no, y por qué. Esa sería la pregunta. Pero el 19 está dirigido a los gentiles, profesor Rodrigo. El 19 está dirigido a los gentiles, no a los judíos. Entonces esa es la diferencia. ¿Cómo va a responder? El 19 está, Mateo 28, 19 está diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, claro. Pero todas las naciones incorpora a todas las naciones, no excluye alguna. Entonces la pregunta es si todas esas naciones... ¿Se incluye Israel? Quiero saber si se incluye Israel o no. Eso quiero saber. Todas. Para ustedes. No, profesor Efimio, ¿se incluye o no? ¿Se incluye Israel o no? Para responderle. Para usted, pastor Efimio. Sí, claro, se incluye Israel. Suelte la pregunta.
Ok, Ok, suelte la ok. pregunta, por favor. Suelte la pregunta, Pastor Fimio. Suelte la pregunta para que suene Es un ordenado. mandato a ser discípulo después que Jesús había resucitado, enseñando todo, que guarden todo lo que Jesús les había enseñado. Y esto involucra los 4 evangelios. Ya, ok, entendí. Gracias. Me avisa, profesor. Está corriendo su número, ya está avanzado su número. Retroceda. Ah, ya está corriendo.